Hoy día damos inicio a una nueva serie, edificada sobre la roca. Si pusimos atención a la lectura que tuvimos al principio cuando iniciamos la reunión, vimos esa confesión que Pedro hace acerca de Cristo. Jesús se acerca a sus discípulos y les hace la pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entre sus discípulos respondieron: bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o tal vez alguno de los profetas. Pero entonces Jesús viene y le pregunta a sus discípulos y les dice: ¿y vosotros, ustedes, quién decís que soy yo? Y entonces sale Pedro, como siempre, el que siempre saltaba en todo. Sale Pedro diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le da una respuesta y le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, esto que acabas de decir, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces le dice: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, sino sobre esa confesión que Pedro hizo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca que es Cristo, Jesús dice: edificaré mi iglesia. Vemos entonces que lo que Dios reveló en su palabra para la iglesia es el patrón que cada iglesia debe perseguir, el estándar de Dios de guiar la visión y la misión de la iglesia. Somos conscientes, todos sabemos, de que la iglesia modelo o la iglesia ideal no existe y no existió jamás en 2000 años de historia, ni siquiera en los primeros tiempos cuando la iglesia comenzó. Porque nosotros vemos en Hechos 6, cuando la iglesia recién comienza, cómo ya había problemas en esa iglesia que inició. Unos se estaban quejando de que las viudas estaban siendo desatendidas. Y vemos esos problemas, y también en casi todas las cartas del Nuevo Testamento leemos que había problemas dentro de cada iglesia local. Sería ingenuo pensar que una iglesia compuesta por pecadores no es por gente perfecta, porque gente perfecta tampoco lo hay. Es una iglesia compuesta por pecadores. Sería ingenuo pensar que esa iglesia pudiera estar libre de fallas, de errores, actitudes y prácticas pecaminosas. Para encontrar esa iglesia perfecta, tenemos que esperar hasta la consumación de los tiempos, el día que Cristo nos lleve con Él y seamos redimidos, que estemos allá en la gloria. Entonces ahí encontraremos la iglesia perfecta. Ahora, con esto no queremos decir que cada iglesia que nosotros encontramos está mal o peor que la otra, o igual de mal que la otra. Sabemos que siempre hubo iglesias apóstatas, iglesias inmaduras, con personas a las que Pablo llama carnales. En 1 Corintios 3:1, Pablo le llama a esos carnales. Pero también sabemos que hay iglesias como la de Tesalónica, a la que Pablo alienta a seguir haciendo las cosas que ellos hacían, y era ayudar a los demás. Pablo en 1 Corintios capítulo 12 está hablando acerca de los dones espirituales y cómo ordenar esos dones. Pero también Pablo nos describe a la iglesia como el cuerpo que está compuesto de muchos miembros, que cada miembro diferente el uno del otro, pero a la vez cada miembro es parte y completa un solo cuerpo. Entonces, ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 27, dice así:
Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. El resumen de esta enseñanza dice así: a través de Jesucristo, Dios no solo salva a individuos, sino que también a un pueblo. La iglesia es el pueblo de Dios. Y para dar inicio a esta serie, quisiera hacerlo con una parábola, para que podamos adentrarnos en lo que es la iglesia y los miembros que la componen. Escuche bien, dice así: los señores Nariz y Mano estaban sentados en la banca de la iglesia platicando. El servicio de la mañana, dirigido por Oído y Boca, recién había terminado. Y Mano le decía a Nariz que él y su familia habían decidido buscar otra congregación. ¿De verdad?, respondió Nariz a las noticias de Mano. ¿Por qué? Oh, no sé, dijo Mano, cabizbajo. Él frecuentemente hablaba más lento que los otros miembros del cuerpo. Es que la congregación no tiene lo que la señora Mano y yo estamos buscando. Bueno, ¿qué es lo que estás buscando?, preguntó Nariz. El tono con que habló estas palabras era con mucha simpatía. Pero mientras las estaba hablando, él sabía muy bien que iba a ignorar la respuesta de Mano. Si los Manos no podían ver que Nariz y el resto del liderazgo estaban llevando al cuerpo de la iglesia en la dirección correcta, entonces no había nada que hacer. Mano tuvo que pensar antes de responder. Él y la señora Mano estimaban al pastor Boca y a su familia. También pensaban que el ministro de música, Oído, tenía buenas intenciones. Bueno, yo creo que estamos buscando un lugar donde la gente sea más como nosotros, confesó finalmente Mano. Tratamos de convivir con los pies, pero sentimos que no nos conectamos con ellos. Luego nos unimos al grupo pequeño de todos los dedos, pero solo hablaban acerca de calcetines, zapatos y olores, y eso no nos interesaba. Nariz lo miró con desilusión.
Pero, ¿no estás contento de que ellos estén preocupados por los olores? Sí, claro, pero no es para nosotros. Luego, fuimos a la escuela dominical para todos los miembros de la CARA. ¿Lo recuerdas? Fuimos varios domingos hace algunos meses. Fue genial tenerlos allí, dijo Nariz. Gracias. Pero solo ustedes hablaban, escuchaban, oían y gustaban. Se sentía parecía que nunca querían trabajar y poner manos a la obra. Es más, la señora Mano y yo estamos pensando ir a la nueva congregación en el lado este de la ciudad. Escuchamos que palmean mucho y alzan las manos. Eso es lo que estamos necesitando ahora. Dijo Nariz. Ya veo lo que dices. No quisiéramos que se fueran, pero me imagino que debes hacer lo que sea lo mejor para ustedes. En ese momento, la señora Mano, quien estaba en otra conversación, regresó con su esposo y Nariz. Mano explicó brevemente lo que él y Nariz habían estado platicando, y Nariz volvió a repetir la tristeza que iban a sentir al considerar la posibilidad de perder a los Mano. Pero volvió a decir que entendía, ya que parecía que sus necesidades no estaban siendo solventadas. La señora Nariz expresó estar de acuerdo. Ella quería ser cortés, pero honestamente no sentía tristeza que se fueran. Mano había hecho comentarios criticando a la congregación a través de los años que no le causaba tristeza en que se fueran. Las pequeñas quejas que expresaban habían tenido cierto efecto en ellos. Los grupos pequeños eran un poco exclusivistas. La música estaba pasada de moda. Los programas eran un tanto bobos. La enseñanza no era algo que les gustaba del todo. Al final, era difícil para los Mano dar una razón, pero finalmente habían decidido que esta congregación no era para ellos. Además, la señora Mano sabía que su hija Meñique no se sentía muy cómoda en el grupo para jóvenes. Todos eran tan diferentes a ella que se sentía fuera de lugar. La señora Mano dijo que apreciaba a Nariz y su liderazgo. Pero la conversación ya se había prolongado demasiado para Nariz. Es más, el perfume de la señora Mano lo hacía querer estornudar. Agradeció a la señora Mano por sus palabras y le repitió estar triste por su decisión. Se volteó y comenzó a caminar. ¿Quién necesitaba a los Mano? Aparentemente, ellos no lo necesitaban a él. Con esto quiero que meditemos un poco la razón por la cual asisto o soy parte de la iglesia y qué buscamos en una iglesia. Quizá no hemos pensado en esta pregunta recientemente, pero tomemos un momento para considerar esto. Para usted, la iglesia ideal probablemente es con buena música, música que demuestre que el grupo practicó y se preparó. Tal vez a algunos no nos gustan los instrumentos, sino que solo las voces, escuchar un coro. O quizás sí queremos todos los instrumentos y que la iglesia esté moderna, al día, con todos los instrumentos. Lo último también en las canciones que ha salido, porque eso es lo que está en todas las iglesias. O quizá la música no es tan importante para nosotros como lo es la predicación. Queremos una iglesia donde los sermones sean muy buenos, sean instructivos, no con mano dura, bíblicos, pero no aburridos, prácticos, pero no cansosos ni legalistas. Y bueno, creo que la clase de hombre que es el predicador tiene mucho que ver con la clase de sermones que se predica. Y hay muchas clases de predicadores, las podemos encontrar. Tenemos al erudito que es intenso, que ama la doctrina y le gusta mucho la enseñanza de la doctrina y que nunca sonríe. Tenemos al tipo que es gracioso, con millones de historias. Tenemos aquel que es consejero familiar y que ha vivido cada situación.
Y cada uno de nosotros tenemos expectativas de cómo debe ser un pastor. Quizá nosotros estamos buscando una iglesia en donde la gente está a la misma etapa de vida que nosotros, porque así nos podemos conectar mejor. Ellos comprenden mejor lo que esté pasando yo en mi vida. Por ejemplo, si hay universitarios, pues es mejor. O familias con niños pequeños, hermanos de edad tal vez que estén por jubilarse o ya en la jubilación, o tal vez que sean del mismo país, de la misma ciudad. O quizá lo más importante para nosotros en una iglesia son las oportunidades que nos dan para trabajar, para involucrarnos, para servir, oportunidades para hacer el bien. ¿Será que en la iglesia se enfatiza el evangelismo? ¿Será que la iglesia hace énfasis en las misiones? ¿Hace énfasis en ayudar a los pobres? ¿Tiene programas que puedan llamar la atención de nuestros niños y jóvenes? Y así muchos de nosotros buscamos una iglesia también que esté viva en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que nos guía. Así que posiblemente buscamos una iglesia donde la gente sea sensible a oír la voz del Espíritu. Nosotros queremos oír la voz del Espíritu. Una iglesia en donde se pueda identificar la obra del Espíritu y que no se dude de las cosas asombrosas que Él puede hacer. No queremos estar con personas que muchas veces les llamamos los contristadores del Espíritu, porque son apagados. ¿Por qué? Porque el Espíritu está haciendo cosas nuevas. O quizás solo buscamos una iglesia que nos haga sentir de cierta forma. Una iglesia que cuando entramos es como un centro comercial o un parque en donde voy como quiera, me visto como quiera y vivo como quiera, porque al final lo que importa es sentirse como en casa. Y tal vez mucho de esto puede ser bueno o por lo menos neutrales. Ahora, lo que quiero que comencemos a pensar es en lo que más valoramos de una iglesia. ¿Qué es lo que estamos buscando en una iglesia? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Un lugar acogedor, apasionado, auténtico, grande, íntimo, a la moda, emocionante? ¿Cómo debería ser una iglesia? Ahora, antes de que consideremos lo que la Biblia dice acerca de cómo deben ser las iglesias, pensemos nosotros en esa pregunta. ¿Cómo debería ser una iglesia? Porque este es un tema para todos los cristianos. Cuando Pablo escribe a las iglesias de Galacia, que ellos dice que comenzaron a escuchar a falsos maestros, un falso evangelio. Y cuando Pablo escribe a estas iglesias, en Gálatas capítulo 1, versículo 6 dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pregunto, ¿a quiénes estaba llamando a cuentas Pablo por las falsas enseñanzas que habían entrado en la iglesia? Nosotros pensaríamos que es a los pastores que les está hablando, pero no solo a los pastores, sino a todo el cuerpo, a toda la iglesia. Y nosotros pensamos que son los pastores. No, pero no es así. Él llama a cuentas a toda la iglesia de Galacia. De la misma manera, cuando la iglesia en la ciudad de Corinto permitía que uno que estaba en la iglesia siguiera en una relación adúltera en medio de ellos, Pablo le habla directamente a la iglesia. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 y 2 dice: De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros, no le habla a los pastores, vosotros, la iglesia, estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo no se dirigió al pastor, le dijo a toda la iglesia. Y así es con la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Y es muy probable
que cuando ellos recibieron las cartas, sean los pastores los que tomaban la iniciativa y ponían en acción las instrucciones que daban los apóstoles en sus cartas. Pero Pablo le habla a toda la iglesia. Ahora, si esto lo aplicamos a nosotros, la responsabilidad de la iglesia, escuche bien esto, la responsabilidad de la iglesia está en pastor y miembros. Usted y yo, en última instancia, somos responsables de lo que sucede con esta iglesia. No solo yo como pastor o los futuros líderes, sino usted también. Llegará un día en donde yo me presentaré delante de Dios y entonces compareceré delante de Dios para dar cuentas de cómo se está dirigiendo esta iglesia. Los pastores compareceremos ante Dios para dar cuentas de cómo estamos dirigiendo la congregación. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Llegará un momento en donde se me pedirá cuentas por esta congregación. ¿Qué les enseñé? ¿Cómo les enseñé? Si me desvié de la palabra, si empecé a predicar otro evangelio, si puse cargas sobre ustedes. Pero asimismo, cada uno de nosotros que somos discípulos del Señor Jesucristo, daremos cuenta si nos reunimos o no regularmente con la iglesia, si nos exhortamos al amor y a las buenas obras, si luchamos por mantener la sana enseñanza y la esperanza del evangelio. Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25. Miren lo que nos dice. Mantengamos. ¿Quiénes? Todos nosotros como iglesia. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, si pensamos que el único responsable de la iglesia es el pastor, si pensamos que el único responsable de esta iglesia soy yo, hermano, quizás es tiempo de parar y considerar nuevamente lo que la Biblia enseña sobre ser un cristiano. Muchos cristianos hoy día tienden a ver su cristianismo como una relación con Dios y nada más. Dios y yo y nada más. Y ahí se limitan. Pero esto no es bíblico. Muchos no se dan cuenta que esta relación tan importante que tenemos con Dios también requiere una relación con el cuerpo de Cristo. Por eso Pablo nos dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. La relación que Cristo establece con nosotros también se establece entre nosotros y su cuerpo, que es la iglesia. El plan de Dios no es que nosotros escojamos nuestras relaciones a nuestro antojo entre muchos cristianos. No es que digamos con este sí, con este no, aquel me cae bien, aquel no me cae bien. No. Escuche, Dios libra del pecado a hombres y mujeres, pobres y ricos, empresarios y trabajadores, jóvenes y ancianos. Nos reúne a todos en esto que se llama iglesia y ahora dice, ámense los unos a los otros. Eso es la iglesia. Lo que Dios quiere es establecernos en una relación con gente real, de carne y huesos. Por eso, hermano, aquel que dice, no, yo en mi casa aquí estoy bien y que
con el que el pastor que miro en YouTube, ese es mi pastor. Eso está mal, ¿no? Eso es antibíblico. Porque Dios quiere unirnos a un cuerpo de personas pecadoras, personas que son pecadoras, molestas y que llegarán a ser fastidiosas, llegarán a fastidiarnos, que muchas veces serán como amigos que aman, pero que muchas veces serán muy fieles en producir heridas en nosotros. Esa es la iglesia. Hermano, es algo preocupante llamarnos cristianos y no ser miembros activos de una iglesia local. ¿Por qué? Piense un poco conmigo sobre qué es un cristiano. Un cristiano es alguien que, en primer lugar, ha sido perdonado de su pecado y reconciliado con Dios el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Esto ocurre cuando una persona se arrepiente de sus pecados y pone su fe en la vida perfecta, en la muerte sustitutoria y en la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios. En otras palabras, un cristiano es alguien que ha reconocido que no tiene ni la capacidad ni el buen comportamiento moral delante de Dios. No es por lo bueno que pensamos que somos o por las cosas buenas que hacemos que con eso estamos bien con Dios. No es por eso. Un cristiano ha reconocido que él se ha rebelado en contra de la ley de Dios, que ha entregado su vida a la adoración y amor de otras cosas que no son Dios, cosas como su carrera, familia, las cosas que el dinero puede comprar, la opinión de otras personas, el honor, la reputación. Un cristiano es aquel que ha reconocido que ha servido a falsos dioses y que todo eso ha provocado la ira de Dios. Por lo tanto, un cristiano sabe que si él muriera hoy y se presentara delante de Dios y Dios le dijera, ¿por qué debo dejarte entrar a mi presencia?, él sabe qué responder. Pregunto, si hoy día muriéramos y nos presentamos delante de Dios y Dios nos pregunta, ¿por qué debo dejarte entrar a mi presencia?, ¿qué responderíamos? ¿Qué responderíamos delante de Dios? Ay, Señor, yo he ayudado a muchas personas. Yo he dado dinero en la iglesia. No mucho, pero he dado. Yo no le hago nada malo a nadie. Yo oro todos los días. Yo cuando me levanto, yo me siento en mi camita y yo oro. Leo la Biblia. El versículo que me sale ahí en la aplicación, ese lo leo. Muchos creen que esto los salva. Pero el cristiano verdadero diría, Señor, tú no deberías dejarme entrar, porque yo he pecado y tengo una deuda contigo que no puedo pagar. Pero también seguiría diciendo, sin embargo, debido a tus grandiosas promesas y misericordia, yo dependo de la sangre de Jesucristo que Él derramó en la cruz del Calvario como sustituto por mí, pagando mi deuda moral, satisfaciendo tus requisitos santos y justos y removiendo tu ira en contra de mi pecado. Y con esta afirmación de ser declarado justo en Cristo, el cristiano es alguien que ha descubierto que ahora es libre del pecado que lo esclavizaba. El cristiano es alguien que, ante todo, ha sido reconciliado con Dios por medio de Cristo. Cristo ha satisfecho la ira de Dios y el cristiano ahora es declarado justo delante de Dios y que ahora es llamado a una vida justa y santa y vive en la esperanza de que un día estará delante de su majestad en el cielo. Pero eso no es todo. Segundo, un cristiano es alguien que, por la reconciliación con Dios, también ha sido reconciliado con el pueblo de Dios, que es la iglesia. Cuando vemos la palabra de Dios, Génesis, Adán y Eva, cuando Adán y Eva se rebelan en contra de Dios, salen del Edén, y lo primero que sucede después de que salen
tienen a sus hijos, Caín y Abel. Usted conoce la historia. Pero cuando ellos salen, lo primero que sucede es que un ser humano mata a otro ser humano. Caín mata a Abel. Escuchen bien esto. El pecado de Adán y Eva fue tratar de quitar a Dios de su trono y ponerse ellos mismos. Y si nosotros quisimos quitar a Dios de su trono y queremos ponernos nosotros en ese trono, no vamos a permitir que otro ser humano nos quite ese trono. El acto de Adán, oigan bien esto, el acto de Adán de rebelarse en contra de Dios ocasionó que se rompió su comunión con Dios. Y eso resultó no solo en esa comunión que se rompió, sino que también resultó en una ruptura de la comunión entre todos los seres humanos. Desde ese momento, defiéndase quien pueda. Por eso Jesús, cuando habla de los 2 mandamientos, dice esto en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque eso fue lo que pasó en el jardín. Se nos rebelamos en contra de Dios. Entonces, si nos queremos esa reconciliación, debemos amar a Dios primeramente. Pero también nos llama a amar a nuestro prójimo, y eso es la reconciliación entre los hermanos. Los 2 mandamientos van juntos. El primero produce el segundo, y el segundo prueba el primero. Si hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo, esto significa que también hemos sido reconciliados con todos los demás que han sido reconciliados con Dios. Por eso el apóstol Juan, cuando habla, nos dice: tú que dices amar a Dios y no amas a tu hermano, eres un mentiroso. No podemos ser parte del cuerpo de Cristo y estar peleando con otra parte del cuerpo. Juan lo dice claro. ¿Cómo es posible que tú dices que amas a Dios a quien no ves y no amas a tu hermano a quien puedes ver? Entonces él dice que somos mentirosos. Solo imagine mi ojo peleando con mi oreja. El estómago peleando con el corazón. Es imposible. El apóstol Pablo en Efesios 2 empieza describiendo la gran salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Pero seguidamente empieza a describir lo que esto significa en la relación que debe de haber entre todos aquellos que están en Cristo. Y dice Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16. Porque Él es nuestra esperanza, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En el momento que le entrego mi vida a Cristo, Cristo entró en mi vida. Soy reconciliado con Dios por medio de la fe en Cristo, pero a la vez también soy reconciliado con las personas que me rodean. Ahora, todos los que pertenecen a Dios son conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Cuando alguien ha sido huérfano, una persona huérfana, no tiene sus padres, ha sido huérfano y es adoptado, él no adopta a sus padres, sino que los padres lo adoptan a él. Pablo dice que nosotros hemos sido adoptados hijos de Dios por medio de Jesucristo. Y ahora entonces somos parte de la familia de Dios. Por eso, cuando entramos en la iglesia y nos saludamos los unos a los otros, decimos: Dios le bendiga, hermano, hermana, porque ahora somos parte de la familia. Hebreos capítulo 2, versículo 11, dice así: porque el que santifica, ¿quién es el que santifica? Dios. Y los que son santificados, ¿quiénes son los santificados? Todos aquellos que han aceptado a Cristo. Dice: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y esta nueva familia en la cual entramos nosotros, que ahora todos somos hermanos, esta nueva familia no es disfuncional con sus miembros. No estamos lejos los unos de los otros, unos por aquí, otros por allá. Somos todos una misma familia. 1 Corintios capítulo 1, versículo 9 dice: fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Cuando Dios nos llamó a la comunión con su Hijo, Él también nos llamó a la comunión con toda la familia. 1 Corintios 1:10 dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros, ¿qué dice? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. La iglesia, hermano, no es solamente un lugar de amigos. Se trata de un cuerpo unido por las decisiones individuales, pero también unido por mucho más que una decisión humana. Estamos unidos por la persona y la obra de Cristo. Sería incomprensible si yo dijera: yo no soy parte de la familia. Yo no soy parte de esta iglesia. Como si cortara mi mano o mi nariz. Y no quiero ser parte. Pablo le dice a los Corintios, 1 Corintios 12, 21, ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Entonces, es imposible contestar la pregunta ¿qué es un cristiano?, sin comprender lo que la Biblia nos dice acerca de la iglesia. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento, para referirse a la iglesia, se utilizan palabras como una familia, una comunión, un cuerpo, una novia, un templo, un pueblo. La iglesia. Nunca, escuche bien esto, nunca en el Nuevo Testamento se presenta al cristiano existiendo fuera de la comunión con la iglesia. No hay un cristiano en la Biblia que esté fuera de lo que es la comunión con la iglesia. La iglesia realmente no es un lugar, es un pueblo, el pueblo de Dios en Cristo. Si no entendemos el concepto de iglesia, mucho menos comprenderemos su propósito. Para muchos, la iglesia es simplemente una institución. Por eso piensan que una de las cosas más importantes dentro de la iglesia son sus reglamentos, sus estatutos, su constitución. Y entonces se deja de lado la Biblia, Dios, Cristo, Espíritu Santo, el cuerpo de Cristo. Para otros, la iglesia es un edificio y por lo tanto su propósito, en ocasiones, se reduce a poner bonito este lugar. Que sea bonito, que sea bien pintadito, bien arregladito.
y también a realizar actividades que no tienen un impacto más allá de los 4 muros de este edificio. Nunca nosotros debemos olvidar jamás que la gloria de Dios es la meta del plan de Dios y que todo lo demás que podamos hacer como iglesia, actividades, tareas, finanzas, todo lo demás es secundario. Lo principal es la gloria de Dios. Para otros, la iglesia es una especie de club social que sirve para hacer amigos o para que sus hijos tengan amistades cristianas con quienes salir y con el tiempo incluso casarse. El resultado es que la iglesia termina no teniendo más valor que cualquier otro lugar a donde se va a socializar y a donde uno acude para servirse de ellos, pero no servirle a ellos. Hay quienes ven la iglesia como un lugar a donde asistir los domingos para cumplir con Dios. Y entonces ya vine a la iglesia y entonces, espero que el Señor me bendiga durante la semana. Entonces, para estas personas la iglesia es como un seguro de vida que le garantiza su salvación, cuando en realidad la iglesia no representa ninguna seguridad de salvación. El que estemos aquí en la iglesia no quiere decir que somos salvos. Pero también debemos reconocer que la iglesia fue instituida por Cristo para proclamar el mensaje de salvación. Muchos asisten a la iglesia porque ahí se sienten bien después de toda una semana en la que pasaron tal vez poco o nada con Dios, sin leer, sin orar. Y entonces vienen a la iglesia y cuando vienen a la iglesia, entonces esto hace que sea una especie de tranquilizante, que tranquilice su alma, que entonces cuando asiste a la iglesia se siente bien. Es como un calmante. Pero la iglesia de hoy necesita preguntarse, ¿cuál es el propósito número 1 de la iglesia? Recordemos, la iglesia no es este edificio. La iglesia somos cada uno de nosotros. Pero entonces, si la iglesia somos cada uno de nosotros, ¿cuál es el propósito número 1 de la iglesia? Y esa respuesta la ofrece la palabra de Dios. Dice Efesios capítulo 1, versículo 4 al 14. Y con esto terminamos. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 14. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. 3 veces en este texto se nos recuerda que la iglesia, todos aquellos que la formamos y que fuimos salvados por medio de Cristo, fuimos salvados para alabanza de su gloria.
No para alabanza de alguna iglesia, de algún pastor, del nombre de alguien, no, para alabanza de su gloria, la gloria de Dios. Y de igual modo, varias veces enfatiza que Dios nos escogió según el consejo de su voluntad. De manera que cuando Dios se propuso formar su iglesia, no la iglesia del pastor de allá, del pastor de aquí, no, su iglesia, la iglesia de Cristo. Lo hizo con la idea de glorificar su nombre. Eso somos nosotros, la iglesia de Cristo. Oramos.